we continue like this, we're gonna stop the class because it's gonna be very weird. Okay, let me share the screen. Can you see my screen, right? Not yet. Now can you? Now It's loaded. Oh, you can see it, right? no, yes. Well, today we have a different class because we are going to test our knowledge. Let me go to the whiteboard. Can you see my screen, right? Yes. Yes. Okay, focus on this part. You know the holy cow. You know the present simple, right? Right. Yes. Remember that we use the present simple when we thought- want to talk about habits, routine, and facts in permanent situations. Do you have any questions about the present simple? No, that's okay. And the present progressive, pretty clear. Here you have the rules. Remember the rules. Questions? No. Yes. Now, let me tell you something. Remember the verbs can be divided into two groups, stative and dynamics. What is the difference? That dynamics are actions, but Yes. stative can be divided into four groups. Tenemos sense, todos los sentidos, emotions, mental states. Ya hemos hecho esto, ¿cierto? Yes. Okay. Entonces, hoy vamos a tener el pequeño quiz. Ok, y también informarte que a partir de la próxima semana se habilita la opción para hablar con nativos. Oh, Y okay. la próxima semana entras a la plataforma, a la página web, vas a tener una opción para hablar con nativos, obviamente no tienes que pagar, y un chat. Vamos a tener un chat que va a estar 24 horas, puedes hacer cualquier pregunta y te va a responder ese chat, ¿ok? So, let's start. Nos vamos a nuestro roadmap. Where is it? It's here. Y vamos a hacer este. Para luego continuar con el siguiente tema que viene a ser los modales. Okay, please, June, share the screen. Would you mind sharing the screen? Okay. Please do it. Do you see? Now I can. Now? Yes, sure, please start. Mm, My boyfriend and I. my- Yes, are eating because it's an action that is happening right now. s- Mhm.
Ah. Be my, Yes, we be, are studying with yes. ing. I see that wrong. I see one. Mhm. It is a no, look. Nice. Just 4 left. Regularly. Mm, Mm. yes. Es porque no usa reglas. Do you have any questions? No. Perfecto. Ok, puedes cerrar esa. Te acabo de mandar una imagen porque me habías pedido que querías aprender esto. Entonces, he preparado una imagen. Voy a compartir pantalla. Ya te lo envié. Okay. ¿Puedes ver mi pantalla? Yes. Yes, I see. Excelente. ¿Cómo vamos a aprender las preposiciones? ¿Cuándo es in, cuándo es on y cuándo es at? Un truco es que lo veas desde más grande a más pequeño. Por ejemplo, tengo países. Más pequeños que los países son las ciudades. So that's También las ciudades con in. Las vecindades también son grandes, así que es in. Y los lugares cerrados, como ya habíamos venido aprendiendo, ¿no? In a car, in Manhattan, in Paris, in France. ¿Preguntas? No, right? Tienes que aprenderte que es in para países, listo. On ya viene a ser un poquito más específico. Tenemos para calles, on streets, on avenues. Puede ser para los pisos. Primer piso, segundo piso. Ya sabes que también es para las superficies, ¿no? On the floor, on the table. Para los okay. medios de transportes. On a bus. Para los medios de comunicación como el periódico, on the newspapers, on the radio, on the internet, on the phone. ¿Qué más? Y tenemos viene a ser más específico. Si antes daba el país, la ciudad, la vecindad, luego daba la calle, la avenida, ahora doy la dirección con at. Y también para locaciones específicas, como la estación, el hospital, el parque, at specific locations. ¿Se entendió? Esto tiene que ver con lugares. ¿Yes? Okay. Del mismo modo, vamos a trabajar aquí con el tiempo. Tenemos para los siglos, las décadas, los años, los meses, para decir en las semanas, ¿no? En 12, son 2 semanas, en 3 semanas,
para las temporadas, ¿no? In spring, in autumn, in winter. Para los periodos de tiempo, como in the present, in the past, in the future. Para los feriados, tenemos in the Easter holiday. Para los feriados. También tenemos para las partes del día como in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero el único que no va ahí es at night. At night es el que no va ahí. También no va at midnight y at noon. At noon viene a ser al mediodía. At noon. Y tenemos at midnight. Ahí está at midnight. ¿Preguntitas? No. Luego tenemos los on. Los on ya son más generales, ¿no? On the weekend. Para los días, mira, pasé de mes a decir días. Para los días específicos. My birthday. O para cualquiera que termine con day. Si termina en day, va acá. Holiday. Exacto. Y es un holiday. Para las partes del día, ¿no? Por ejemplo, Sunday morning. No importa que morning sea con in. Si primero pones el Sunday, le gana en peso. Por eso sería on Sunday morning. Pero si fuera morning, sería in the morning. Y los holidays con day, ¿no? Easter day. Igual que birthday terminante. Pero el at es más específico. El at trabaja con las horas. At the moment. No es in the moment, es at the moment. Y para los feriados, que no terminen en day. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo te diga, los voy a ver en la Navidad. Christmas es Navidad. Yo le digo, I will see you on Christmas. On Christmas Day. Yo los voy a ver on Christmas Day. Or on Christmas days, of course. Quiere decir que lo voy a ver en esa temporada de Navidad, no on Christmas Day. Pero si te digo que te veo at Christmas, quiere decir que te veo ese mismo día de la Navidad, el 24 a la medianoche. Si te digo on Christmas Day, puede ser el 24, el 25, el 26. ¿Se entiende? Yes. Empezamos a practicar. ¿Tienes esta tablita? Te puedo mandar el enlace. A ver, where is it? It's here. No, difícil. Okay. In the chat box, please click on it and share the screen, please. Okay. You see? Empezamos. Yes, now we can see it. Empezamos con in. Por ejemplo, evening. ¿Cuál iría? In the evening, or at the evening. In the evening, claro que sí. In the birthday. ¿En qué termina birthday? En day. Por lo tanto va con on. Sunday morning. Los días de la semana con on. Winter. Las estaciones, the seasons. And winter. La Navidad, Christmas. Sure.
Ujú. Ok, para decir las horas a 2 hours. 2 hours. Into hours. Into hours. Pregunta, Thanksgiving Day, ¿en qué termina? Ahí tenía una pregunta en in y on, porque en in decía Easter, Easter holiday Ya, y pero usa la palabra, a ver, ¿a qué te refieres? Dame un en segundo. en el on decía Easter day. A ver, acá está la imagen. Voy a compartir. En el on, listo, decía Easter day. holidays with Easter Day. Claro que sí, tiene on. Y en Recuerda. el primero, en el in decía este Easter Y Easter holiday. holidays, claro que sí. Si dice la palabra literalmente holiday, tiene que ser con in. Si Ah, dice la celebración con day, va con on. Pero si no dice el day, va de frente. Si digo Easter, sería at. ok. Por ejemplo, ese Christmas está solito. ¿Con cuál iría? In. In, pero dice Christmas holiday. Anti- Tampoco dice Christmas day, pero sí dice Christmas solito. mm, At. at. Claro que sí, porque está solo. Si fuera Christmas holiday, las vacaciones de Navidad, ahí dice in. Si dijera Christmas day, va con on. Pero como no dice nada, va con at. Ok. Dice 2 hours, 2 horas. Tú dices, at, ¿2 horas? No, cuando voy a decir la cantidad, in, muy bien. Entonces, ah, 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 ah. I'm not sure A about ver, 2 o'clock, para las horas, ¿qué se usaba para las horas? uh, At. Para las at, horas se usa el at. Para las fechas, ¿qué se usa para las fechas? 25 de noviembre, 22 de diciembre, para las fechas. on. El on, el on, claro que sí. ¿Los dos estos? Sí, los dos. Ay, no es diferente. Hay una diferencia. No, no hay diferencia. La única diferencia es que en Estados Unidos primero se dice el mes y luego la fecha, pero en Inglaterra no. En Inglaterra se dice la fecha y luego el mes. Mm, Ahora tenemos el 2022, que es el año. at. No, para el año es in. Mm, Si para la hora es at, ahora viene down. ¿Qué viene a ser el down? no, I don't know. So what's El down viene a ser cuando el sol. ¿Qué pasa con el sol? cuando está puesta el sol, algo así. Exacto, la puesta del sol. Ahí sería Ah, sí, 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 at. 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 A ver, claro que sí, yo le digo at. At down. Dale enviar respuesta. Vamos a chequear. Perfecto. You see? ¿Tienes alguna consulta sobre esas preposiciones? No, No, right? es ver el Ok. cuadro, no. Sí, tienes que, pero el truco es vete desde lo más grande a lo más pequeño. Empiezas con in, luego sigue el on y por último el at. Ok. A ver, por ejemplo, a ver, acá tengo uno, acá hay un ejercicio que preparé. A ver, one second. Prepositions of yes, quiero oraciones. Yes, horizon, let's go here. Okay, let me share the screen. Yes, ese es el último, porque ya luego tendrías tú que repasar para poder explicarte la siguiente lección. Recuerda que aquí no hay nada que yo pueda hacer, lo único es de que tú puedas repasar. ¿Ok? Mm, Te envié el enlace, solamente dale clic. Yes, empieza.
Uy, Autumn viene a ser el otoño. el otoño. Monday mornings. Okay, we're done. So let's continue. Ahora sí, el siguiente tema. Siguiente temita. I'm sorry. This is because I took a pill. So be careful when you took a pill. Hay que tener más cuidado para tomar pastillas. Mm, Sí, hay una pastilla que contiene dexametasona. Y la dexametasona, cuando la tomas en una dosis muy alta, altera el sistema linfático. Por lo tanto, hace que te dé ataques de hipo. mm, Algo nuevo aprendimos el día de hoy. Yes. Let's continue. Nos vamos al roadmap. Ya me está pasando. Let's continue. Yes. Roadmap. Nos vamos aquí. Y en la clase anterior aprendimos lo que era should y should, ¿cierto? yes. Yes. Y me faltó comentarte lo siguiente, que justo unos estudiantes de hoy me estuvieron preguntando. Fue lo siguiente. Mira, nosotros usábamos el should para dar consejos, ¿sí o no? Give advice. Decir, Yes. you should run, you shouldn't skip, should I skip? No, you should, no, you shouldn't. Y la contracción del should not era shouldn't. Eso lo aprendimos allá. Luego aprendimos el shall. Aprendimos que el shall era también el sustituto del will, pero era muy formal, ¿cierto? Yes. Entonces tú podías reemplazarlo con el will, pero era bien formal. Entonces no le veíamos la necesidad de usarlo a menos que lo amerite, hablar con el rey o términos bien formales en Inglaterra más que todo. Y en preguntas lo reemplazábamos como el le, por ejemplo. ¿Le abro la puerta? Shall I open the door? ¿Le explico? Shall I explain again? You see? Ujú. Y luego vimos... Carlos, ¿eh? ¿no tenía la contracción o sí? No me acuerdo. Creo que no tenía. Hasta, mira, la contracción del shall con el not era shan't. Shunt. ¿Ok? Pero ahora, ¿a qué se debe esto? Si tú estás usando, te acabo de decir que el shall es la forma más formal del will, es lo más formal que puede existir. Lo usas la reina o cuando hablas en un término muy, pero muy formal. ¿Crees tú que hay la necesidad de usar la contracción? No. No, porque si estás usando el shall, obviamente quieres hablar formal. ¿Cuál es el punto de usar el shall cuando vas a hacer un shan? Mejor utilizo un want, ¿sí o no? Yes. Mejor utilizo un want. Lo voy a escribir aquí, el want. Ahora, ¿qué dice? Se puede usar con todos los pronombres, pero casi siempre lo usamos con el I y con el we porque es bien formal, ¿no? Por ejemplo, acá tú puedes usar con todos, como por ejemplo, yo viajaré, I shall travel, I will travel. You shall help my family, you will help my family, I shall not travel. Y luego aprendimos esto, ¿no? De que si digo, por ejemplo, si yo considero que es una buena idea, digo, ¿y si compramos pollito a la brasa? ¿Y si vamos al parque? Shall we go to the park? Pero a diferencia, con el should, yo no considero que es una buena idea. Lo considero, yo no sé si es una buena o mala idea. ¿Se entiende? Ok. Yes. Yes. Okie dokie. Let's continue.
Entonces, allí se termina esta lección. También hicimos una PPT, ¿verdad? Listo. Recordemos que el should y el shall forman parte de lo que nosotros llamamos el universo de los verbos modales. ¿Ok? En los verbos modales, ¿hicimos esa lección de los verbos modales? No, ¿cierto? Sí, recuerdo que sí. A Más ver, o entonces, menos. vámonos de frente a la diapo. A la diapo, verbos modales en inglés. Esta lección. Dice así. ¿Quieres dominar los verbos modales en inglés? Hoy vamos a estar aprendiendo. Este es un tema que mucha gente detesta porque es un poco complicado, pero vamos a aprender el uso en la vida real, ¿no? Muchas personas saben la estructura, but they don't know how to use them, to be honest. Veamos, ¿qué son los verbos modales? Los verbos modales son verbos auxiliares que nos permiten expresar habilidad, prohibición, obligación, pedir permiso, dar sugerencias. Mira, ya vimos dar sugerencias, ¿no? El shall y el should. Consejos, el shall y el should. Como cualquier verbo auxiliar, estos verbos modales no tienen realmente un significado por sí mismo, sino que su significado depende del contexto de la oración y de los verbos a los que acompañan. ¿Cómo se utilizan? Primero hay que seguir unas reglas de oro. Tú sabes que los verbos modales que tenemos en inglés, tenemos por ejemplo el can, tenemos el could, tenemos el might, tenemos el may, tenemos el should, tenemos Ah, el must, el shall, tenemos el shall. Estos verbos modales van a seguir estas reglas de oro que he puesto aquí. Por ejemplo, dice que los modal verbs son invariables. Dice que no se le agrega ninguna regla. Obviamente, por ejemplo, tú decías, no, she plays soccer, ujú. right? Pero no vayas a decir, she can play soccer. ¿Por qué? Porque el can es un verbo modal, por lo tanto, no le afecta. Ok. Entonces dice, no se conjugan, por lo que no le deberías añadir la S. Por ejemplo, she can speak Chinese Mandarin, she can't speak. Además, recuerda que a excepción de can, los verbos modales no varían su forma. Así hables en pasado, en futuro, nunca varían. El único que varía es el can. Y que dice, así que no tienes que preocuparte si son regulares o irregulares. Repeat after me. Invariables nunca van a cambiar. El shall en pasado es shall, el must, el should. No tienen, ¿ok? Ok. Regla número 2. Cuando usamos un modal verb para formular una pregunta, lo hacemos invirtiendo. Ya vimos que era should el I should, ¿cierto? Yes. Es suficiente. Y ahora sí le vamos a poner nombre, ¿no? A esto nosotros que le llamamos forma base. ¿Te acuerdas que veníamos la forma base? El nombre lingüístico del verbo en forma base se llama verb infinitive. Verb infinitive. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, por ejemplo, I want to play, esto se llama el infinitive. ¿Por qué infinitive? Porque estoy usando el tú. Acá está, mira, el tú. To play. ¿Eh? Pero cuando yo te digo, I should play. Aquí no hay tú. A esto le llamamos bare infinitive. Ese es su nombre lingüístico. De repente algún día escribo un blog y lees y ves que bare infinitive, bare infinitive en su forma base. Y el infinitive va acompañado del tú. ¿Se entiende? Ok. Ahora, ningún verbo modal, no existe ninguno que vaya seguido del infinitive. Ninguno. Esto está mal. Ahí dice incorrecto. ¿Por qué? Porque todos los verbos van en su forma bare infinitive, van así en forma base. Yes. Ojito con esto, dear student, porque es un error muy frecuente. Y ahora que ya te sabes la teoría, vamos a ver cada verbo modal a detalle para luego hacer una pequeña práctica. Empezamos con el can. Can se usa para hablar de expresar habilidad, algo que tú puedas hacer. Por ejemplo, Isabel can speak both English and Spanish. Ella puede hablar ambos, inglés y español, es su habilidad que tiene. For example, Ian, what can you do? What can you do? What can you do? Mm, What is your ability? ah,
¿cómo se dice esto? I can You can. armar, ¿cómo se puede decir? Armar. Okay. Do up. Do up. Me gusta mucho Do este up, verbo. Do up. Así, mira. Do up. Do up. do Do up. up, este, Ujú. Rubik Cube, Rubik. Ah, el Rubik. The Ajá, Rubik Cube. The sí. Rubik Cube. Rubik Cube. Ok, nosotros decimos Rubik Cube. Ah, you can do it. Es una habilidad que tiene. También lo usamos como para pedir permiso. Eso lo vamos a ver ahorita acá. Tenemos el could, el may y el might. Estos son los primos refinados del can, ¿no? Usamos el could, el may y el might para pedir permiso de una manera más indirecta y más polar. Entonces acá también se pide permiso. Nosotros vamos a tener niveles de cortesía, ¿no? Tenemos aquí el can. Por ejemplo, can I borrow your cell phone? Se usa para pedir permiso. Ok, can I borrow your cell phone? Entonces, la forma más cortés que existe es la de aquí, el may. No hay forma más cortés que esta. El may es la forma más polite. ¿Ok? Es como decir, may I go to the bathroom, please? Es una forma cortés. Luego, el que está bajito de eso es el could. El could y el might. Estas dos se encuentran al mismo nivel. Puedes escoger el que a ti te guste. ¿Ok? Es un término centro, ¿no? ¿Hay formalidad? Sí, pero no hay tanta formalidad, ¿no? No hay tanta formalidad. Y por último teníamos el can. Pero ¿para qué se usaba el can? Es como ya porque en fin. Por ejemplo, cuando obviamente tú tienes que ir al baño en clases. Y tú le dices, hey, teacher, el apellido también. Recuerda que en Estados Unidos, cuando llamamos a alguien, tenemos que llamar por su título. Puede ser Mr., Miss. Y luego por el apellido. En Estados Unidos va a ser bien raro, especialmente en Canadá. También es raro que tú le digas, teacher. No, eso es muy descortés. Es como, creo que en Perú nosotros, por ejemplo, decimos, oh, mozo. ¿Has escuchado a alguien hablar así? Yes. Yes. Entonces, ese sentido se toma cuando tú le dices teacher, así. ¿You see? Okay. En inglés tendrías que decir, por ejemplo, yo mi apellido, Apolaya, me dirías teacher Apolaya o Mr. Apolaya. En este caso me puedes llamar por mi nombre o por el título y mi apellido, que es lo más natural, ¿no? Pero llámame por mi nombre. You see? Okay. Ok, entonces es ya porque, en fin, ¿no? De repente yo soy tu hijo y te digo, hey, Dad, can you lend me your cell phone? But I'm using your cell phone. You see? Yes. Porque yo sé que vamos a decir que no. Esa es la diferencia. Did you understand? Okay, yes. Entonces, eso es permiso. Recuerda que could es la forma pasada de can, por lo que también lo usarás para expresar habilidad del pasado, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, well, I could, or I can swim very fast. I can swim very fast. You could say, I could swim very fast. Hay que tener cuidado, porque este could se puede traducir como podría y también como pude, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál tiene más sentido, no? Oye, well, Jan, when I was a child, cuando yo era un niño, I could swim very fast. ¿Cómo lo traducirías? ¿Como podría o como pude? When I was a child, cuando era un niño. ¿Cómo lo traducirías? Si yo te digo, when I was a child, I could swim very fast. Yo puedo narrar muy rápido. Exacto, por contexto, ¿te diste cuenta? Yes. Perfecto, continuemos. Estamos avanzando pretty fast. Ahora vamos a ver el will y el would. Carlos, el will, sí, el will también es un modal. Mira, no era un tiempo. Por eso siempre te decía, en inglés, there are just two times, present and past. Todo Motivated Students ha tenido algún momento de confusión del will con el would. Sin embargo, la diferencia entre los dos es muy sencilla. Usamos el will normalmente para hablar de futuro. Ya lo hemos estudiado el will. Remember, promises. What else? Near and far future, no evidence. What else? Volunteering. What else? Spontaneous ideas. Like, well, I will go. You see? Oh, nice.
En cambio, el would se usa para preguntar o indicar deseos. Ya sabes que el would le da al verbo la terminación del Sí. ría. Ujú. ¿Ok? Una manera más educada de usar el would viene a ser el rather. Por ejemplo, yo digo, yo jugaría. Sería I would play, ¿cierto? Yes. Pero otra forma es usar el I would rather. I would rather se traduce como preferiría. Ah, ok. Preferiría. El verbo rather significa preferir. Preferiría. Ahora, el would rather se usa con un verbo porque significa preferiría. Yo diría como que I would rather sleep. ¿Te das cuenta? Yes. ¿Qué pasa si uso el prefer? Podrías decir I would prefer. ¿Y qué significa prefer? I would prefer. También Prefiero. significa preferiría, ¿sí o no? No, pero Ujú. digo I would prefer. También se traduce como preferiría, ¿sí o no? Yes. Entonces aquí tenía I would prefer sleeping. O podrías decir I would prefer to sleep. ¿Por qué, Carlos? Porque prefer es un verbo que funciona con ambos. ¿Funciona con ing o funciona con el infinitive? ¿You see? Los dos, ¿vale? Sí. El prefer, igualito que el continue, por ejemplo. Ah, ya me El, acordé. el continue puede ser I continue to play or continue playing. Tiene ambas. Ujú. Y no afecten. No Yes. afecten. El de aquí, no, casi siempre. Yo no digo, por ejemplo, nunca hablas con un nativo y le dices, I would rather. Le dices, él siempre usa la contracción. ¿Ok? Ok. La contracción, sí, es más natural. ¿Cómo se Además, diría? recuerda que dime, rather. I'd rather sleep. Ay, Y en negativo, lo único que tenías que hacer, no vayas a poner I wouldn't rather, ¿ah? Le puedes poner I rather no. not. Ahí te he I, dejado un ejemplo. Not go. I would rather not walk in the train. I rather not walk in the train. Perfect. Preferiría no caminar debajo de la lluvia. You know? Siguiente. El would también lo usamos para condicionales. Eso lo veremos más adelante. Pero mira, una condicional dice, si yo fuese rico, compraré una isla para mí solito. Continuamos. Y aquí un tema muy pedido por la mayoría. Tenemos el must con el have. El must es debes y el have tienes que. ¿En qué se diferencian? Tanto must como have expresan obligación. La diferencia entre ellos es que con must hablamos de una obligación impuesta por uno mismo, mientras que have se utiliza para hablar de obligaciones impuestas por otras personas o factores. ¿Se entiende? Yes. Por ejemplo, imagínate que estamos jugando fútbol. Nos gusta jugar el fútbol, tenemos 13 años. Y te digo, oye, John, ¿por qué te vas? Y tú me dices, es que tengo que estudiar para un examen. Pregunta, ¿cuál usarías? ¿I must study or I have to study? Si tú me Ah, dices, I must study, significa que tú vas porque de repente tus papás te obligan a estudiar porque yo sé que tú realmente no quieres ir a estudiar. Pero si tú me dices, well, I have to study, significa que a ti te nace ir a estudiar y por eso lo tienes que hacer. ¿Se yes. entendió? Yes. Nice. Por ejemplo, normalmente el must se usa para obligaciones que también tienen que ver con la ley. Por ejemplo, el cinturón de seguridad que se dice seat belt. You must wear the seat belt or you have to wear the seat belt. What's the question? What's the question? The question is, which one is correct? Okay, I have to use the seat belt, or I must use the seat belt. ¿Cuál dirías? Seatbelt. I Seat must. belt, cinturón de seguridad. You must or you have to use. I have to. Incorrecto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las leyes. Todo lo que
tiene que ver con las leyes, John, van con must. Ah, ¿Ok? okay. Me obliga. Got it? Yes. En negativo puede ser mustn't. Y Más. aquí sería I don't have to. Si fuera con she has to. Sí, sí se acuerdas de eso, ¿verdad? Yes. Muy bien. Ahora vamos aquí con el shall y el should. Ya lo adivinamos, ya lo aprendimos el shall y el should, ¿cierto? Ujú. Y ahora vamos a estudiar al hermano del should. El hermano del should es bien chévere, ¿por qué? Porque mira, el hora se pronuncia hora, o también conocido como ocha. En la vida real le decimos hora. El Por- hora es igualito que el should. Sin embargo, es un poquito más elegante. Es más formal y menos frecuente. Sobre todo, nunca lo usamos en oración, en preguntas, tampoco lo usamos en negativo. Siempre lo usamos en afirmativo. ¿Ok? Okay. Yes. Por ejemplo, y utiliza, mira, es el único verbo modal que utiliza el che, infinitivo. Los demás, no. Así que, yo I ought to travel together. Es una semiformal. Yo le diría semiformal. okay. Nice. Y ahora sí venimos con los modales de deducción. Aquí incluimos el más, el may, el might y el can. Dice de que los verbos modales de deducción en inglés nos permiten hacer conjeturas y especular sobre lo que creemos que puede estar ocurriendo o no. Tú vas a usar, es bien sencillo, vas a usar más cuando estás 100% seguro. Por ejemplo, imagínate que tienes tu esposa y tu esposa llega a las 8 de la noche y ahorita son las 7:59 y tocan la puerta. ¿Tú qué dices? Debe ser Pepita, por ejemplo. ¿Sí o no? Ujú. Yo utilizo el más. Ah, that must be Pepita. Esa debe ser Pepita. ¿Ok? Okay. Si yo estoy así, I must be, you must be sick. Debes estar enfermo, tienes la seguridad, ¿sí o no? Yes. Yes. Ahora, cuando estamos a un 50%, vamos a utilizar el may y el might. ¿Ok? Vamos a utilizar el may y el might. Ahora, el may se traduce como podrías y el might también. Pero ¿te das cuenta que no estoy usando el could? ¿O sí te das cuenta? No, ¿sí o no? Para hablar de posibilidades, no utilizamos el could. ¿Ok? Okay. Entonces, por ejemplo, digo, ella podría estar enferma, la veo y no se mueve. Ah, she might be sick. Might. She might be sick. ¿Te das cuenta o no? Or she may be sick. 50%, no sé si está, no estoy tan seguro. Yes. Yes. Y para quiero hablar algo que es imposible, voy a usar el can't. ¿Te das cuenta que no estoy usando el mustn't? Ujú. No uso el mustn't, ¿ah? Para hablar de posibilidades, el can't. Okay. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a aprender ahora en pasado, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, I have a bad feeling. Tengo un mal presentimiento. Podría haber reprobado el examen. I might have. Podría haber reprobado el examen. Pero en presente tendría que ser, ¿no? I may fail my driving test. ¿Te das cuenta que para una oración en presente digo, yo podría fallar mi examen, ¿no? Yo podría fallar mi examen de manejo, yo podría. Pero cuando le pongo el have y el participios, yo podría haber fallado. Yes. Yes. Listo. Igualito con el can, igualito con el más. Igualito con todos. Todavía no hemos visto eso. Solamente hoy te estoy presentando para qué se usa cada uno. Continuemos. Let's go. Hora de practicar con los modales, ya sabes. El enlace. Ya sabes, como siempre, he preparado un archivo. Please, would you mind sharing the screen? And then you can share it. Of course, we can practice. Mm. You see my screen?
Yeah, sure. Now I can. Now I can. Go to the last part of the website. Yes, scroll down. It says download your font sheet. Yes, click on the and download. It's loading. Modal verbs, of course. Okay, let's start. You can download it. Mm, Empezamos. Number 1. you see? Sí. Yes, now I can see your screen, but I see a different PDF. Veo un diferente PDF. Okay. Let me. Where's that? No, es I see a different PDF. okay. Now I can see it. Okay. Modal verbs. Empezamos. The rover. The rover, el ladrón. The rover. The rover have had a accomplice. Un cómplice. How else could he have escaped? Dice, ¿cómo podría él haber escapado? ¿Cuál podrías? Have had. Have had, presente, perfecto. No, ha tenido. Mm, son varios, ¿no? ¿Cuál podría ir? No, pero hay uno que sí o sí va. The rover is, Si tú dices, el ladrón, ¿qué dirías? Puede haber tenido un cómplice. ¿Cómo él ha podido escapar? could, ¿Cómo él ¿Cuál iría ahí? could, No, porque recuerda que could no se usaba para las probabilidades, ¿sí o no? ¿O sí se usaba para las probabilidades? no. No. ¿Qué se usaba cuando estabas bien seguro? Ah, ¿Mm? I don't El remember. más, porque dices, el ladrón debe haber tenido un cómplice. Si no, ¿cómo él pudo haber escapado? Tiene que ser más, porque si no, ¿cómo se pudo escapar? Él debe tener un cómplice. Okay. Number 2, a ver, este número 2. Check the use by date. El use by date es la fecha de vencimiento. Otherwise, what's De otro modo, otherwise. te puedes envenenar, ¿no? Algo así, ¿no? Podemos Exacto. envenenar. Nos darás comida envenenada. Mm, yes. You could. You could. A ver, aquí como que tú podrías. A ver, primero no hablamos de una habilidad en pasado. Descartado el could. No estamos hablando de una habilidad en pasado. No estamos pidiendo permiso tampoco en pasado con el could, ¿sí o no? No. Descartado. No puede ser could, porque no es ni probabilidad ni permiso. Otro. Dice, tú revisar la fecha de vencimiento antes de que cocines el pollo. De otra manera nos darás comida envenenada. ¿Qué le dirías ahí? May. Tú podrías revisar. ¿Crees que sea de probabilidad? ¿Tú podrías? ¿O de permiso? ¿Tiene sentido que ahí me pida permiso? Ah, ¿O tiene más sentido decirle, oye, deberías revisar la fecha de vencimiento antes de que cocines el pollo? De otra manera nos darás comida. ¿Tiene sentido un deberías para dar un consejo, sí o no? Entonces ahí sería un should. Podría ser un should. Aparte del should, ¿qué más podría ser? Podría ser también un hora, ¿sí o no? You Hora. hora check. Claro que Pero sí. más formal, ¿no? Claro, es más formal. Y también, ¿no? ¿Podría ser un más o no? Para una obligación, ¿sí o no?
Oye, debes de revisar la fecha de vencimiento. Es una obligación que tienes que hacer porque te estoy diciendo. Number 3. En la 2 hay varias opciones, ¿no? Should, hora y más. En la 3. Yo hacer algo de ejercicio, pero probablemente no, ya que me estoy sintiendo cansado el día de hoy. Mm, sería más. A ver, dice, tiene sentido, oye, una obligación. Oye, tú debes hacer ejercicio, ¿ah? Pero probablemente no, ¿ah? Tiene sentido decir una obligación como tú debes hacer ejercicio, pero probablemente no hagas ejercicio ya que me estoy sintiendo enfermo. No, No, opción. no tiene No. sentido. ¿Crees que sea algún consejo? ¿Puede ser un should o un hora? No. No. ¿Puede ser habilidad? Yo No. puedo hacer- no. Nos queda ¿qué? Ahora, Probabilidad. Ahora, pregunta, ¿estoy bien seguro de que yo debo hacer ejercicio? Probablemente no. No tiene sentido. ¿Es una probabilidad al 100%? No. no. Y si te dice, pero probablemente no, ¿qué significa? May. Yo podría, sí o no, yo podría hacer ejercicio, pero probablemente no haga ejercicio, no lo haga, ya que no me estoy sintiendo, o ya que o ya que me estoy sintiendo muy flojo hoy día. ¿Te diste cuenta o no? What is this? Might, Puede ser may, puede ser, y puede might. ser might. Ah, may, cualquiera de los dos. Yeah, May. podría ser. Incluso podría ser un good, ¿ah? Un good. Good, Yo también podría ser, porque es good. podría. Yo ahí diría, por ejemplo, I may o I might. También podría ser good, good o would. A ver, I could just, mm, Good era como una habilidad, podría, ¿cierto? claro, una habilidad, ¿no? Yo podría hacer, porque yo puedo hacerlo, o no, yo podría, pero no lo voy a hacer, ya que no me estoy sintiendo bien. O sea, podría ir los tres. Mm, May, could, and might, porque tú lo has dicho, es una habilidad, entonces yo lo podría hacer. Next, ok. number 4. Ah, buena, buena. Party tricks, trucos de fiesta, ¿no? La gente normalmente hace truquitos en las fiestas. Backwards. Mira, dice, uno de sus trucos de fiesta es que él decir el alfabeto backward, de atrás hacia adelante, en 8 segundos. Good, ¿no? Es como una habilidad. Good. Es una habilidad muy bien. Y para hablar de habilidades, ¿esa habilidad va a estar en presente o en pasado? Ah, sí, good. Ujú. No tiene sentido decir, uno de sus trucos de fiestas es que él puede decir el alfabeto. Entonces, cuando quiero hablar de habilidad, de frente, en presente. Good. ¿Ok? That's Yes. okay. No, Okay. ahí sería un can. Ahí sería un can. Porque si tú me dices Okay. could, te traduciría como que él podría, ¿no? Como hay una probabilidad de que sí lo haga, o como que no Ah, lo haga. Número okay. 5. Yes. Dice, there were some boys playing football. Hubieron algunos chicos jugando fútbol outside the house, afuera de la casa. So, por lo tanto, eso explain why the window is broken. Mm, Y tú dices, ay, de eso es así como que, a ver, vamos a ver la versión ahorita. Dice, hubieron algunos chicos, miren, pasado día, hubieron algunos chicos jugando fútbol afuera de la casa. Eso, por lo tanto, dice, explica por qué la ventana está rota. Entonces, ¿qué dirías?
Eso, Primero, eso podría explicar, ¿no? Eso podría explicar. eso podría, muy bien. Puede ser might, puede ser may, puede ser could. ¿Qué más podría ser? Incluso podría ser un would, ¿no? Eso explicaría también, ¿puede ser o no? Claro, Tienes un montón de opciones. no. Pero eh, digamos que yo escriba algo y cualquiera de las cuatro opciones podría ser y la persona con la que estoy hablando me podría entender lo que quiero Claro que decir. sí. Utilizas cualquiera de las cuatro, Ah, excepto la última, ¿no? El would le cambia, por ejemplo, si yo digo may, significaría, eso podría explicar. Con el could, eso podría explicar. Con el might, eso podría explicar, pero con el would sería, eso explicaría. Puede ser mm, cualquiera, pero con el would le cambia el significado, obviamente. ok. Vamos a terminar uno más. Vamos a terminar uno más. Dice, ojalá, I wish. Ojalá ellos stop living. Stop, dejen de dejar. Ellos paren de dejar sus zapatos. Sus zapatos Frente a la puerta. enfrente de la puerta. Yo siempre los voy y vengo con ellos cuando voy a casa. Me refiero a los zapatos. Ah, Ojalá ellos que puede ser una habilidad. They can. no, No. Me habla de permiso como el may y el could de permiso. no. No. Me habla ¿de qué? De 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 probabilidad. probabilidad. Como que ojalá ellos May, podrían dejar, ¿tienes razón? Bueno, no. ellos deban, tampoco tiene sentido. Aquí el que va es el would. La respuesta es would. Claro que sí. ¿Cómo Puede se ser would o puede pronuncia? ser could, ya, pero eso es porque es las condicionales. Todavía no hemos hecho las condicionales, eso lo vamos a hacer en la próxima lección. La próxima lección es muy, pero muy ¿Cómo se interesante. traduciría? Ojalá ellos dejasen, Ah, dejarse. o en este caso con el stop, sería, ojalá ellos parasen de dejar sus zapatos enfrente de la puerta. Pararían. Claro, no lo traduzco como pararían, sino como dejasen. Eso lo vamos a ver en la próxima lección. La próxima Ok, lección es muy entretenida, un poco, es de nivel avanzado ya, es de nivel avanzado. ¿Ok? ok. Uno más, ya que las 6 no lo hemos podido hacer por nosotros. ¿Por qué? No incluyo otro tema, vamos a hacer el número 7 y con eso terminamos. Yo realmente no puedo estar molesto o realmente no puedo estar incómodo de dejar la casa esta noche. We just get a takeaway instead. Un takeaway es una comida para llevar en su lugar. Instead. Instead es en lugar de. Ah, ya. Mm, pues es como Primero, una. habla de habilidad. No, es una No puede opción, ser. ¿no? Probabilidad. La probabilidad. Muy bien. ¿Cuál usarías? Ah, may, May o could. Cualquiera puede ser. May, could, might, el que tú quieras. may. Y déjame comentarte algo, que el might, Es más el, formal, pero no. sí, no, el may es el más formal. Ahí usarías el could, por ejemplo, El para could, que esté ¿no? en el medio. Pero el might es bien, por ejemplo, yo hasta ahora no he visto muchos nativos que utilicen el might en preguntas. Ellos me dicen, Carlos, bueno, hablen de eso, tratan de aprender español. Más es para pedir permiso, creo, ¿no? May I. Exacto, Mm, solamente para eso. mm, Yes. Y no tanto lo usamos en preguntas, lo usamos en oraciones afirmativas, ¿no? I might do that one. Yo podría hacer ese, pero no lo uso en preguntas. ¿Ok? ah, Si se usa, sí, se puede. De que se puede, se puede. Pero no lo aplicamos. Nuestro mejor aliado es el could y el may en ok. preguntas. Sí. Uno más. Ya, el último. La 8. You not take photos inside the museum. If you do, the security guards will kick you out. Tú, fotos dentro del museo, si no, No el guardia puedes. de seguridad, tú ¿No? no puedes. Muy bien. Ahora, ¿qué sería ahí? Can, ¿no? You can, ¿no? You can, tú dices, tú no puedes
No, no, pero ¿estás seguro? ¿Aquí qué me habla? ¿Estás seguro que me habla de posibilidades? ¿O, De, o me habla de qué? De prohibiciones y obligaciones. ajá, de obligaciones. Exacto. Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Tú? Ah, 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 ah. ¿Cómo dirías? Me olvidé, no lo apunte. Tú no debes. No debes. No No debes. debes Más tomar. bien, ¿no? Más. Claro, you must not. Ah, recuerda que para obligaciones y deberes tenemos que usar el must y el have. Ujú. Más. Obviamente tiene que ser el must porque es ley, es una ley, dice que no me debes. Ah, must. Ahora que lo pienso, si veo con tu oración del can y you cannot take, tendría sentido, ¿no? Porque tú dices que es imposible, ¿no? Y tú, you Claro. cannot take. Porque estoy hablando de qué? De que no puedes hacer algo. Y si no puedo hacer algo, ¿qué sería? Mm, Abi, Aviso. ability. Habilidad. You Habilidad. can take for inside. Esa es otra opción. ¿Ok? Ok. Entonces, listen to me. Te he dejado abajo, mira cuántos ejercicios te he dejado. Hay más. Analízalo y en la parte final te he puesto las respuestas. ¿Ok? Sí. Yes. Yes. Antes de irnos, te voy a comentar lo siguiente. Dame un segundito. En nuestro website la hemos actualizado. Obviamente, este domingo sale la segunda versión. Dame un segundo. Versión. ¿En qué consiste? Como ya te expliqué, ¿no? Estaremos implementando los chats con nativos. ¿Ok? Ok. Hemos actualizado las políticas de clase, ¿no? Porque ha habido muchas incongruencias con las lecciones. He puesto, ¿no? ¿Puedo cambiar mi clase o cancelar mi clase programada? Claro que sí, lo puedes hacer. Cancela con al menos 24 horas de anticipación. Y ha habido muchas personas que, ¿qué pasa si el tutor no llegó a la lección? ¿Qué ocurre si no asisto? Ahí está. El día domingo Mm. vamos a poder encontrar aquí un chat. Con ese chat tú le puedes escribir en cualquier hora, ¿no? Le dices, por ejemplo, explícame el shall. Y ahí te va a responder el chat, ¿vale? Es automático. Sí, es automático. Y Ay. la siguiente opción que va a salir aquí es la opción para hablar con nativos, o sea, con gente de otros países que están aprendiendo inglés. Y la última opción que recién la estamos considerando y llevando a cabo es que como tenemos un buen número de estudiantes, Ujú. entre ustedes, organizarse y practicar. Ah, ok. Esa, por ejemplo, tú quisieras platicar con César, haces clic aquí, se te abren las salas para crear reuniones, te unes y se van uniendo. ¿Ok? Ah, Y aquí hay muchos, tenemos varios estudiantes con otros docentes también. Entonces vamos a implementar eso. Pero los dos primeros ya pueden estar saliendo en la primera versión este domingo. Entonces, para que estés atento, igual me estaré mandando un mensajito para que lo ok. puedan chequear. ¿Ok? Entonces eso sería todo. ¿Tienes alguna consulta antes Carlos, de... mañana quiero que damos la clase, las dos, ¿no? No las Sí, de tres. 2 a 3. ¿O deseas cancelarla? Recuerda que, como me dices ahorita, no hay No, ningún problema. no me acuerdo mi horario. Vale, la De dos a cancelación. tres, ¿no? De dos a tres. Sí, acá lo tengo. Vale, sí, si deseas, recuerda, acá dice, mira, eso es para cualquier cosita. Si no puedes asistir a tu clase, puedes cancelarla. Ese es el beneficio que tú tienes. Tú puedes cancelar tu horario cuando te sientas más cómodo, siempre y cuando sea con anticipación. ¿Ok? Ujú. ¿Por qué? Porque si me cancelas una clase sin previo aviso, me estás dejando en el aire. Y es una pérdida para ambos. Sin embargo, Sí. si cancelas con al menos 24 horas como ahora, yo tengo la posibilidad de trabajar con otro alumno. Y tú no pierdes tus minutos. ¿Ah? Mm. No, Cualquier, tranquilo. Es que. vale. No hay ningún problema entonces. ¿Ok? Listo. So that would be all. Bye bye. Es, See you sí, bye tomorrow. bye.